Hola a todos y bienvenidos una vez más. Esta es la parte 3 del 9 AM Seer Model. Comencemos. No quiero que este sea un video largo, quiero hacerlo puntual. Así que, como sabemos, hemos aprendido acerca del Turtle Soup dentro de las tres velas. También acerca del Inside Bar más el CRT, por lo que ya sabemos cómo funciona este ejemplo. La primera vela crea el rango, la segunda barre el máximo, la tercera vela distribuye y expande a la baja. Sin embargo, la segunda opción, la segunda forma en la que el precio se mueve es expandiendo. Ya no se barre el máximo del rango, sino que expandimos y cerramos por encima. Como dije, el mercado siempre está expandiendo o consolidando. La pregunta es, ¿cómo aprovechamos la expansión si operamos el Turtle Soup? Han preguntado en los comentarios, ¿cómo operamos los breakouts? Todo lo explicaré en este video. Quiero dejar algo en claro. Operar la ruptura de un rango de CRT tiene menos probabilidades a comparación de operar el CRT de tres velas. Si operan solo Turtle Soups, tendrán una tasa de éxito mucho más alta a comparación de operar breakouts o expansiones. Hay dos formas en las que una vela se mueve, al alza y a la baja, creando máximos y mínimos con cada nueva vela que se forma, que es muy importante. Es por eso que cada vela crea un rango. Eso implica que el precio puede solo, 1, crear una barrida, o 2, puede quebrar un máximo o un mínimo. El precio puede solo barrer un máximo o mínimo, o quebrar un máximo o mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Utilicen esta oración y aplíquenla a esto de aquí. Ahí se darán cuenta de que toda vela o se barre o se quiebra. El breakout. Sabemos que una mecha por encima de una vela es bajismo y una mecha por debajo de una vela es alcismo. Eso en sí es el Turtle Soup. También sabemos que un cierre por encima de una vela es alcismo y un cierre por debajo de un mínimo es bajismo. Así es como evaluamos si habrá una ruptura o no. El cierre por encima o por debajo de un máximo o mínimo es la ruptura. Si sucede, ya no buscan máximos o mínimos de CRT para que sean barridos. En cambio, buscan que se quiebren. Por ejemplo, cierre por encima al sismo, cierre por encima al sismo, cierre por encima al sismo, cierre por encima al sismo. Si en cambio se hubiese dado una mecha, sería bajismo, pero se dio un cierre. Así que somos alcistas, entramos por debajo de la apertura de esta vela en un área específica. Quiero aclarar algo. Ya esto lo sabemos porque lo enseñé en los videos anteriores y también lo ha hecho Romeo. En un mercado con tendencia bajista el precio rechazará los máximos y romperá los mínimos. Lo contrario para una tendencia alcista. En un mercado alcista se rechazarán mínimos y se quebrarán los máximos. Muy importante. Ya se los enseñé, pero ¿por qué es tan importante? Porque cuando somos bajistas, romper los mínimos es la expansión y cuando somos alcistas, romper los máximos es la expansión. Si ya conocen la acumulación, manipulación y distribución, el Power of Three, y aplican este concepto, tendrán éxito. Breakout versus Turtle Soup. Ya esto se los dije antes en el video, como sabemos, una ruptura es un cierre por encima o un cierre por debajo. Un cierre por encima de una vela es alcismo y un cierre por debajo de una vela es bajismo. Ahora,
Una mecha por debajo de un mínimo es alcismo, eso es un turtle soup. Y una mecha por encima del máximo de una vela es bajismo, eso sería el turtle soup. Cometí un error, esto debería decir alcismo y aquí debería decir bajismo. Si están anotando, que deberían de estar haciéndolo, corrijan esto en sus notas, presten atención. Todos me han estado preguntando si el bias es importante. Y otros me preguntan cómo obtener ese bias. Lo explicaré. Primero, el bias es muy importante para sus operaciones. Es por eso que observamos los CRTs de temporalidad mayor y los CRTs de temporalidad menor dentro de la temporalidad mayor. Por esto también es que utilizamos key levels de temporalidad mayor. El bias es muy importante. También deben utilizar el rango de lambda para determinar si son bajistas o alcistas. Así que, número 1, cuando se pregunten si la sesión será bajista o alcista, primero tienen que preguntarse si están en un rango o en una expansión. Como mencioné antes, el mercado solo puede moverse en dos estados, ya sea que consolide o expanda al alza o a la baja. Dos. Este es el paso 2 para el uso del bias. Utilicen el principio sí, entonces. Esto es algo que enseña Romeo. Aquí está la base detrás del principio. Si la temporalidad mayor es alcista, la temporalidad menor quebrará máximos y rechazará mínimos. ¿Qué significa esto? Si la temporalidad mayor es alcista, la temporalidad menor quebrará los máximos y, básicamente, rechazará los mínimos, rompiendo máximos, para mantenerlo simple. Lo contrario cuando somos bajistas. Si la temporalidad mayor es bajista, entonces la temporalidad menor generará caídas pronunciadas y el precio rechazará los máximos. Los mínimos se quebrarán con mayor facilidad. Dicho de una forma más simple, en un mercado bajista el precio rechazará los máximos y quebrará los mínimos. No operen turtle soups a ciegas. Eso es operar patrones. No somos traders de patrones, utilizamos el bias y luego aplicamos los modelos. No operamos cualquier CRT que veamos. El order flow de temporalidad mayor es lo más importante. Después viene el turtle soup. Primero el order flow de temporalidad mayor y luego el turtle soup. No al contrario. Demos un vistazo a este ejemplo. Este es un gráfico diario. En este día creamos el rango. Al día siguiente quebramos el rango. ¿Cómo? Cerramos por encima. Eso significa que es probable que tengan una entrada por debajo de la apertura de la próxima vela. Como vemos aquí, compra por debajo de la apertura de esta vela. Simple, no lo compliquen. Aquí, si la vela diaria cierra por encima del máximo del día anterior, lo cual sucedió, entonces es probable que puedan comprar por debajo de la apertura de la vela del día siguiente. Un cierre por encima de un máximo es alcismo y viceversa, cuando se es bajista. ¿Qué significa eso? Eso significa que si cerrásemos por debajo del mínimo tendríamos que entrar en una venta por encima de la apertura de la próxima vela. Algo muy importante de entender, no solo compran al azar cuando son alcistas. ¿A qué me refiero? No solo compran por debajo de la apertura de esta vela en cualquier lugar aleatorio. Si lo hacen, se van a hacer un daño. Cuando somos alcistas tenemos que esperar a que suceda el turtle soup por debajo de la apertura de la vela en un punto específico. ¿Por qué? Porque estamos buscando setups de altas probabilidades. Simple.
El opuesto para el bajismo. Cuando somos bajistas esperamos a que ocurra el turtle soup por encima de la apertura de la vela. Con frecuencia verán la formación del turtle soup en un nivel muy específico, y ahí es en donde será ideal que entren. Primero, tienen que esperar a que ocurra el turtle soup por debajo de la apertura de esta vela y luego entran. Esta lámina fue sacada directamente de la lección del CRT. Para aquellos que lo vieron, esta será una pequeña repetición, un repaso rápido. No profundizaré demasiado. Si no han visto la lección del CRT, la recomiendo. El feedback ha sido positivo, así que supongo que a todos les encanta. Ahí les expliqué todo, todos los secretos. Hablaré un poco acerca del Power of Three, ya que este es un concepto muy importante. El Power of Three representa las 3 etapas de la entrega del precio. Si hay 3 etapas, entonces solo necesitan 3 velas. Como sabemos, tenemos un CRT de 3 velas. El rango se forma con la primera vela, que es de acumulación, la segunda vela manipulación, turtle soup, tercera vela distribución, expansión. Utilicen el Power of Three para su ventaja combinándolo con el conocimiento previo de que las velas son rangos. Esto también se ha enseñado en los videos anteriores. El Power of Three ocurre en toda vela. Eso significa que el tiempo es fractal y que va a haber un rango en cada vela, lo cual es crucial para entender por qué es importante. Si damos un vistazo a este ejemplo, pueden ver claramente el Power of Three dentro de esta vela. Esta es una vela diaria. En temporalidad menor será más fácil de ver. Apertura, acumulación, manipulación a la baja y distribución al alza. Power of Three en un quiebre. Como sabemos, el Power of Three se encuentra en cada quiebre. Deben detectar el Power of Three, la manipulación, el turtle soup. Si son alcistas, se dará por debajo de la apertura, y si son bajistas, se dará por encima de la apertura. Cuando sean alcistas, en la apertura de la vela, el precio consolidará en la temporalidad menor. Luego caerá dentro del rango de la vela anterior, muy importante, y luego expandirá al alza. Primero la consolidación, luego retrocederá en el rango de la vela anterior y tercero expandirá al alza. Esa es la secuencia. La consolidación sería la acumulación. El retroceso al rango de la vela anterior es la manipulación, ahí es en donde encuentran el turtle soup. Y tercero, la expansión al alza, la distribución. Viceversa en una tendencia bajista. Cuando son alcistas, su objetivo es encontrar su modelo de entrada por debajo de la apertura de la vela que se formó después de la que quebró el máximo. ¿A qué me refiero? Esta vela quebró el máximo. Es necesario entrar por debajo de la apertura de la tercera vela, que es la vela después de la que quebró el máximo. Es necesario encontrar el modelo de entrada por debajo de su apertura y viceversa cuando sean bajistas. Su objetivo es encontrar su modelo de entrada por encima de la apertura de la vela que se formó después de la que quebró el mínimo. Quiebre de mínimo es bajismo. Entran por encima de la apertura de esta vela. Entran por encima de la apertura de la vela que se formó después de la que quebró el mínimo. Esta es la temporalidad mayor. Esta es la temporalidad menor. Como podemos ver, el precio abre, la vela 1 es esta área gris, la vela 2 es el área roja, la vela 3 es el área azul. Como pueden ver, el precio abre, turtle soup, manipulación hacia el rango de la vela anterior, expansión al alza. Lo mismo en este ejemplo, para la secuencia bajista se rompe el mínimo, la vela abre, turtle soup, entrada en ventas, expansión a la baja.
Como pueden ver aquí, el precio abrió en la tercera vela, consolidó un poco, manipuló al alza a un punto específico. ¿En qué sentido? Un punto específico de la vela previa. Turtle Soup, ¿a dónde? A una región específica, una vez más. Venta. Distribución a la baja. Tal vez algunos de ustedes lo vean o no, pero este escenario de quiebra es de más altas probabilidades que este. ¿Por qué? Porque esta vela barrió al punto medio de la vela anterior. Ténganlo en cuenta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo entrar si se perdieron la entrada en el Turtle Soup al CRT? Como vimos en el ejemplo anterior, pueden utilizar los conceptos para anticipar la acción del precio después de que se haya respetado un CRT. Simplemente busquen su entrada por encima o por debajo de una vela solo después de que apliquen el principio sí, entonces. Claro, esto siempre va a tener menos probabilidades a comparación de un Turtle Sub al CRT, como dije antes al principio del video. Una ruptura es menos probable o tiene probabilidades menos altas que un Turtle Sub al CRT. ¿Qué significa eso? Como vimos en el ejemplo anterior, el precio barrió el máximo del CRT, expandimos a la baja quebrando el mínimo del rango, retrocedimos al punto medio de este rango, Turtle Soup, venta y también está por encima de la apertura, venta y expansión a la baja, que es exactamente lo que esto significa. Pausen el video, tomen sus notas, repitan y enfóquense. Al principio, sus operaciones de breakout tendrán menos probabilidades a comparación de los reversals comunes de CRT y Turtle Soup. Esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque si no quieren operar los breakouts no es necesario. Sin embargo, cuanto más practiquen, mejores serán. Más cosas verán. Operar rupturas no es necesario para ganar dinero. Además, les recomendaría que no ejecuten estos escenarios, ya que son más complejos y no son sencillos para alguien que apenas inicia. Habiendo dicho eso, hacen lo que quieran. Disciplina. Si el rango se quiebra al alza, anticiparemos precios más altos. Lo ideal es encontrar nuestro modelo de entrada por debajo de la apertura de la siguiente vela. Sin embargo, hay una ubicación más específica en donde las entradas se vuelven aún de más altas probabilidades. Como he mencionado antes, se dan en el EQ o punto medio del rango. El objetivo es entrar en el EQ de la vela que quebró el máximo, tomando en cuenta que sería por debajo de la apertura de la vela. Los ejemplos los verán en láminas, pero es necesario que entiendan algo antes de avanzar. Este setup, este modelo, no siempre sucede, no siempre resulta. Sin embargo, cuando el setup no aparece, simplemente no entran. Filtren operaciones y solo operen un breakout si hay un Turtle Soup en el punto medio de la vela que quebró el máximo. Y claro, asegúrense de que su order flow de temporalidad mayor está alineado. ¿Cómo? Utilizando el principio sí, entonces, enseñado por Romeo. Este es el 9 AM Shear Model en quiebre. Ejemplo número 1, temporalidad de 1 hora. Como de costumbre se dibuja el máximo y el mínimo de la vela de las 8. Bajamos a la temporalidad de 15 minutos.
Como pueden ver, dibujamos el máximo y el mínimo de la vela de las 9 a.m. La vela cierra a las 9:15. Esto de aquí es la temporalidad de un minuto. Como pueden ver, formamos el CRT de 15 minutos. Presten atención al key level encima. Muchos de ustedes serían bajistas, pero querrían la confirmación. Como principiantes, no deben ejecutar esta entrada en ventas. ¿Por qué? Porque está dentro de la segunda vela. Deben esperar a que la segunda vela cierre y abra la tercera. Regresando al gráfico de 15 minutos, pueden ver claramente que la primera vela formó un máximo y un mínimo. Esto es a las 9 a.m. La segunda vela que se forma después de las 9 a.m. quebró el máximo, cerró por encima del máximo. Ahora sabemos que el precio es alcista y que busca el key level. El key level de aquí, donde la entrada, por debajo de la apertura de la siguiente vela. Algo importante de entender es que no solo cerramos por encima del máximo de 15 minutos, cerramos por encima del máximo de una hora también. Somos alcistas. Cierre por encima equivale a alcismo. Regresando al gráfico de un minuto, podemos ver claramente la primera vela de 15 minutos representada por esta región gris y la segunda vela de 15 minutos, vela representada por la región azul. El siguiente paso sería calcular el máximo y el mínimo de la vela que quebró el máximo. Una vez que el máximo y el mínimo se extraen, utilizan su fib y lo llevan de mínimo a máximo y marcan el punto medio, el EQ del rango. Su objetivo es encontrar una entrada en el punto medio de este rango. ¿Y por qué este rango? Como mencioné antes, necesitan medir el punto medio de la vela que quebró el máximo o el mínimo. Si están confundidos, esta región gris es la vela de una hora, vela de las 8 a.m., y la región roja, el área más grande, es la vela de una hora de las 9 a.m. 9 a.m., 9:15, 9:30, 9:45 y así sucesivamente. La tercera vela abre. Vamos por debajo de la apertura. Vamos al punto medio. Turtle Soup a un Fair Value Gap. Entrada. Compras. El objetivo, el key level. Y para aquellos de ustedes que prestan atención y estudian adecuadamente, la primera desviación estándar. En resumen, vela de una hora de las 8 a.m. que forma el máximo y el mínimo del rango. La vela de 15 minutos de las 9 a.m. forma el máximo y el mínimo del rango. La segunda vela quiebra la vela de las 9 a.m. Nuestro objetivo es encontrar una entrada por debajo de la apertura de la tercera vela. ¿En dónde? En el punto medio de la vela anterior, la vela específica que quebró el máximo o el mínimo. En este caso, se quebró el máximo. Punto medio, Turtle Soup al Fair Value Gap, entrada en compras, teniendo como objetivo el key level y luego la primera desviación estándar. De una forma más simple, vela número 1, vela número 2, vela número 3. Regresamos a 15 minutos. Como podemos ver, la primera vela formó el rango. La segunda vela quebró el máximo del rango del CRT de 15 minutos
y de 1 hora. La tercera vela abre yendo al punto medio del rango de la vela previa, manipulación y distribución al alza. Incluyamos algo más de teoría. ¿Cómo ejecutamos estos quiebres? Como ya dije antes, la regla clave, y escríbanla. Si son bajistas, deben vender por encima de la apertura. Si son alcistas, deben comprar por debajo de la apertura. Si son bajistas, esperen que una vela cierre por debajo de un mínimo en específico. Si son alcistas, esperen que una vela cierre por encima de un máximo en específico y luego busquen su entrada. Una vez la vela cierra, dibujan el máximo y el mínimo. Lo próximo es que toman el Fibonacci y miden el rango, un rango muy específico. Como mencioné antes, el rango que miden es el de la vela que quebró el máximo o el mínimo. Su entrada se daría en el punto medio CE, EQ, 50%, 0.5 o como lo llamen. Es el punto medio del rango de la vela. Ahí estará la entrada. Ahí encontrarán el Turtle Soup. Si no operan Turtle Soups, encontrarán un Institutional Autoflow Entry Drill, un Breaker, un Order Block, FVGs, todo. Esta es la ejecución de breakouts de más altas probabilidades que podrían ver y utilizar. Esperar el punto medio de la vela que quebró el máximo o el mínimo, es el mejor modelo de ejecución para la operativa de breakouts. Como quiera, y entiendan esto. Esto no implica que nunca perderán. También tienen que recordar que los breakouts de CRT son menos probables que los reversals de CRT. Un reversal de CRT es el Turtle Soup que habíamos aprendido. Igualmente, los breakouts se dan. Un pequeño tip para los que se quedaron hasta el final. Si el EQ no se golpea, no entren a la operación. Recuerden que mientras menos tiempo estén en el mercado, mejor será su rendimiento. Filtren las malas operaciones y solo ejecuten en las válidas. No forcen nada. Enfóquense. Demos un vistazo a un ejemplo. Gráfico de 1 hora, dibujan el máximo y el mínimo de la vela de las 8 am. Lo próximo, en una temporalidad de 15 minutos, dibujan el máximo y el mínimo de la vela de las 9 am. Como pueden ver, aquí en 15 minutos el precio cierra por encima del máximo. El objetivo: entrar por debajo de la apertura de la próxima vela. ¿En dónde? En el punto medio de esta vela. Utilizamos el Fib y marcamos el máximo y el mínimo para hallar el punto medio. La próxima vela abre, mecha por debajo de la apertura y vamos al rango de la vela previa, exactamente al punto medio. Buscan su entrada, compra, teniendo como objetivo el key level, y se tiene la subida. Manténganlo simple, no lo compliquen. Esto literalmente es todo. Por supuesto, esto es 15 minutos. Irán a temporalidad menor para encontrar su modelo de entrada. Demos un vistazo a otro ejemplo. En la temporalidad de 1 hora, esperan las 8 am, dibujan el máximo y el mínimo de la vela. De las 8 am, van a 15 minutos, esperan la formación de la vela de las 9
El cierre de la vela de las 9 es a las 9:15, así que deben esperar hasta las 9:15 para poder dibujar el máximo y el mínimo. ¿Tienen el rango? Ahora esperamos la formación de la próxima vela. Como pueden ver, este es un inside bar, no hacemos nada, esperamos. Se forma la próxima vela y ¿qué sucede? Cerramos por encima del máximo de la vela de 15 minutos. Perdón, por encima del máximo del CRT de 15 minutos. Es el CRT de las 9 am y además cerramos por encima del CRT de las 8 am, que es el CRT de 1 hora. ¿Qué significa esto? Si prestan atención, sabrán que un cierre por encima es alcista. Debemos buscar nuestra entrada por debajo de la apertura de la próxima vela. El próximo paso es usar el FIB, medir el máximo y el mínimo, encontrar el EQ, el punto medio, y luego ir a la temporalidad menor, esperar que la próxima vela abra, la vela abre, caemos al punto medio, entrada en el order block, compra, teniendo como objetivo la primera desviación estándar o un key level. Si van a 15 minutos y ven este ejemplo después de su desarrollo, pueden ver que el rango de la vela de las 9 am se quebró y el rango de la vela de las 8 am se quebró con la misma vela. Su entrada sería por debajo del EQ de esta vela. ¿Cuál vela? La vela que quebró el rango. Buscan su entrada, Turtle Soup, entrada en compras. ¿Cuál es el target? Como vimos antes, la primera desviación estándar o un key level. Por favor, tengan en cuenta que les irá muchísimo mejor con solo operar Turtle Soups. Si se enfocan en solo operar Turtle Soups de rangos, tendrán una tasa de éxito muchísimo más alta. Como mencioné antes, los Turtle Soups tienen probabilidades mucho más altas que los breakouts, pero los breakouts suceden, como también mencioné antes. No controlo lo que quieren hacer, hacen lo que quieran. Habiendo dicho eso, esta es la lección final del 9 AM Seer Model. Si hay preguntas en los comentarios, por favor envíen todas las preguntas y si es necesario profundizar, añadiré una parte nueva. Por ahora, esto finaliza el 9 AM Seer Model. Vayan a los gráficos, backtesten y estudien todo lo que han aprendido hasta ahora. Gracias por el apoyo. Buena suerte.